Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. Miren, ¿de quién vamos a hablar hoy? Precisamente de una de las primerísimas actrices de la televisión colombiana, la señora Raquel Hércole, querida, respetada y admirada por todo el país. Evidentemente fue la gran actriz de toda una época. Uno decía, algún día voy a trabajar con ella, algún día voy a ser como ella. Era como un paquete completo. Raquel fue una de las divas que no se portaron como divas. El famoso artista Lizardo Díaz, integrante de la recordada agrupación Los Tolimenses, fue el gran amor de su vida. Ella decidió ponerle pausa a su carrera para dedicarse al cuidado de su salud. Quedó con un dolor inmenso que evidentemente no superó. Desde que murió mi papá en el año 2012, ella constantemente decía, ya cumplí mi ciclo, me quiero ir a acompañar a mi viejo. Ella realmente descansó por volver al lado de su marido. Raquel es una de las actrices más emblemáticas del teatro y la televisión colombiana. Ser bailarina de ballet clásico fue también uno de sus más preciados talentos. Simboliza lo que ella fue, una mujer delicada, elegante, femenina y que respiraba arte. Y Raquel era magistral en ese tema. Raquel se distinguía primero por su belleza, porque era una mujer realmente hermosa. Su amada hija, Patricia Hércole, relatará paso a paso cómo fueron los últimos días de vida de su mamá, cómo se despidieron y qué sueños quedaron truncados. Hay mucho por conocer en la cronología de su muerte. Aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. Sé cada instante con mamá y agradezco a la vida haber podido estar aquí con ella, de haber tomado la decisión de haber venido a compartir con ella, haber estado a su lado. Siempre estará constantemente en nuestros corazones, así que no, hablo con ella todo el tiempo. No solamente era mi mamá, era... Espérate, respira. Era mi amiga, era mi compañera, mi partner. Cada día de la madre que llega, el corazón de la reconocida actriz Patricia Hércole se vuelve a quebrantar. No es para menos. El 13 de diciembre de 2021 falleció su mamá y es como si sus días se hubieran apagado. La gran dama de la televisión Raquel Hércole era su polo a tierra, su mejor amiga, la reina de su existir. No tenerla le dividió en dos la vida. Hay una foto sentada en la mecedora, fumando, sonriendo. Siento que es una foto donde me mira. Cuando yo me siento y la miro y lloro, la veo y digo, bueno, vamos a sonreír, vamos a sonreír. Porque ella siempre me decía, nunca pierdas tu sonrisa. La relación con Patricia fue espectacular, fue una niña muy amada, fue muy entregada a Patti. Fueron no solamente madre e hija, sino mejores amigas, mejores compañeras, mejores cómplices. Una relación con su mamá muy especial, tan especial que su apellido es Hércole, que es divino, y yo no siento jamás que hubiera sido como una cosa contra su papá, sino
un homenaje a su madre. Da miedo, porque está tan llena de Raquel, que era su amiga, su mamá, su consejera, era un todo para Patricia. Madre e hija eran almas gemelas. Patricia admiraba a su mamá por su gran corazón. Colombia también sentía una enorme admiración por esta mujer, hija de un inmigrante italiano que llegó al país hacia 1920, quien se enamoró de inmediato de una hermosa huilense llamada Teófila Ramírez. De ahí su prototipo de belleza tan exótico. Si Benito Mussolini no hubiera subido al poder, no tendríamos Raquel Ercole en Colombia. Raquel Ercole, su padre italiano, quien fue militar desde muy joven y lamentablemente, siendo muy buen militar, fue acogido por la dictadura de Mussolini. Él como marino aprovecha un viaje de un barco mercante que vino a Colombia y cuando llega a Bogotá se casa con una colombiana y nace Raquel. Y obviamente, como era absolutamente escondido por el temor de que lo delataran, él empieza a educar a Raquel desde muy chiquita. Ella iba al colegio, ballet clásico, flamenco, iba a ensayos, ella empezó con todo lo de teatro con Fausto Cabrera, el papá de Sergio Cabrera. Gente que ella se rodeaba y aprendía y sobre todo con ese afán de saber y de conocer su profesión y tomárselo con todo el profesionalismo del caso. Era una cosa impresionante, donde ella llegaba era como, wow, más que ella era una belleza exótica, su porte, su elegancia. Siempre fue comparada con el ícono cinematográfico italiano, Sofía Loren. Ella se me parecía mucho a Sofía Loren y yo era obsesionado con Sofía Loren y con Raquel Ercole, una mujer hermosa, bella, y lo que transmitía siempre en la pantalla era impresionante. Yo creo que para muchos era como ese símbolo, ¿no? Con sus labios como muy carnosos y sus ojos así muy rasgados, y siempre eran papeles de carácter también. Obviamente Sofía Loren era un poco más voluptuosa, Raquel con su figura de bailarina era un poco más delicada, pero sí tenía como los rasgos y como la mirada y como el estilo, y realmente era Sofía Loren colombiana, de verdad. Hay una anécdota que fue muy linda. Entramos a un almacén y de pronto empezó a llenarse de gente y gente y gente, y todo el mundo decía, entonces del almacén dijeron ¿qué está pasando? Y afuera comentaron, es que acaba de entrar Sofía Loren, eso fue divino. Entonces cerraron el almacén y entonces le preguntaron a mi mamá y dijo, no, yo soy Raquel Ercole. Una mujer famosísima y una mujer bellísima. Bellísima, totalmente bellísima, pero una gran diva, sin duda alguna, de una sencillez total. Raquel se enamoró primero de la danza. Ella debutó como bailarina en el Teatro Colón de Bogotá con la obra musical Don Quijote de la Mancha, y de ahí, tiempo más tarde, saltó a la televisión. Fue una bailarina extraordinaria. En su juventud bailó muy lindo. Yo la vi bailando en el Colón. El ballet y el Quijote. Interpretar el Quijote, que es uno, imagínate, para mamá fue importantísimo, y para el ballet clásico. Una vez traída a la televisión a Colombia por Gustavo Rojas Pinilla, magnífico, empezó la televisión y de golpe se dieron cuenta que no había que presentar, no había programas. Entonces aparecieron los tolimenses como la salvación, los tolimenses, y Lizardo empezó a traer a Raquel, hacían los chistes, la música, y Raquel bailaba. Evidentemente fue la gran actriz de toda una época, del inicio de la televisión, y así quedó para los ojos de los colombianos. Tocó casi que pasar del cine mudo a la televisión, o sea, la televisión en Colombia llegó, y aprender en la marcha. Muchas venían de radio. Uno decía, algún día voy a trabajar con ella.
algún día voy a ser como ella. Sí, la encasillaron un poco en personajes, como dices tú, de mujeres empoderadas y sobre todo más malosas que buenosas, ¿sí? Entonces la encasillaron un poco en eso por su presencia, por su corpulencia. Era una mujer, era la Sofía Loren, ¿cierto? Entonces era una mujer espléndida en sus formas y en su comportamiento, ¿no? Formó parte de un destacado grupo de mujeres pioneras del teatro y la televisión. Eran aventureras, atrevidas, irreverentes, temperamentales y muy talentosas. Junto a Hércole estaban María Eugenia Dávila, Amparo Grisales, Lucero Galindo, Rebeca López, Dora Cadavid, Delfina Guido y muchas más. Pero lo que fue Rebeca López y Raquel, creo que ellas comenzaron con la televisión. Ella era una de las vacas sagradas. Suena así, en este momento esa palabra no se usa, pero ella pertenecía a lo que llamamos las vacas sagradas. No era malo, era las top. Eran Raquel, Rebeca López, mi tía Dora Cadavid, eran como las de esa época. Y Raquel se distinguía primero por su belleza, que era una mujer realmente hermosa. Segundo, por la elegancia que tenía, esa postura de bailarina. Toda la vida tuvo un cuerpo. Fueron mujeres como Raquel que siempre protagonizó. Ella siempre estuvo en top, porque era tan buena que todos los directores la querían. Luchó contra el estigma que durante muchos años ha perseguido a las mujeres que trabajan en televisión. Batalló arduamente para dignificar el talento de su género ante la pantalla chica. Era una Colombia muy goda, muy conservadora, y esas danzas, el ballet es muy virtuoso en la exaltación de la belleza de la mujer, del físico. Además las prendas bailan y todo eso, y a veces exhiben los cuerpos de manera que era para la época aterradora. Y Raquel era magistral en ese tema. Ser actriz en ese momento y lanzarse, porque uno era considerado pues una cualquiera si se dedicaba a la televisión. Tienes 18 años, Emmanuel. Eres demasiado exuberante. Guarda un poco más de compostura. Para Raquel Hércole, el cuerpo era sinónimo de arte, belleza, delicadeza y sensibilidad. Por eso ella no tuvo inconveniente alguno para mostrar de manera insinuante algo de desnudez en su torso. Eso fue en la cinta Amazonas para dos aventureros. El escándalo a nivel nacional fue impresionante. Corría el año 1974. Y después de esas telenovelas, a Lizardo le dio por iniciar el cine y empezó a hacer cine de su bolsillo. Hay una que hicieron en el Amazonas con actores venidos de fuera. La gente quería vestirse como ella, peinarse como ella, maquillarse como ella, ser como ella en muchos aspectos, porque era una imagen maravillosa. Raquel amaba la actuación, pero la danza le daba vida, pasión, desahogo y hasta la llevó directamente a los brazos del amor. En las tablas conocería al hombre de su vida, quien al morir también se llevó una parte de su ser. Hércole nunca imaginó que el amor la precipitaría hacia la muerte. Se enamoraron en el Festival Internacional del Café en Manizales. O sea, es la primera vez que mi papá, cuando mi papá vio a mi mamá, la vio bailando, estaba el grupo de danza del ballet de Kirill Piqueres y mi mamá era la principal. Y mi papá estaba con Adecol, con 40 guitarras y 40 voces. Y mi papá terminó dirigiendo y vio a mi mamá bailando por primera vez. Tenía 16 años mi mamá. Y mi papá decía, la vi en escenario bailando y dije, con esa mujer me caso yo. Pues aquí obviamente los dos siendo artistas, era uno músico, la otra bailarina, actriz. Creo que se complementaron
y básicamente generaron un respeto mutuo para poder mantener la pareja viva durante tantos años. Cuando llegué a la casa de ellos y conocí al papá, tolimenses, o sea, esto era como, ellos fueron íconos, han sido íconos de la televisión colombiana, cada uno en su género. Fue el primer hogar, yo no puedo decir casa sino hogar cuando hablo de ellos, al que me invitaron a estar allí, a compartir una comida. Para mí todo eso es algo de suma importancia, porque para mí cuando se cocina para los amigos se está dando amor. Y siempre recibí de esa pareja amor. Y fue el amor de su vida hasta su último suspiro. No presentíamos ni pensábamos que iba a pasar absolutamente nada. Realmente descansó por volver al lado de su marido. ¿Qué te hace pensar que es una mujer de la alta sociedad? No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo los apartes más importantes en la vida de la recordada artista Raquel Ercole y los posteriores detalles de su muerte. La Opita era una mujer fuerte, de carácter, que le gustaba fumar. Ese era su escape. Y mejor, si al tiempo acompañaba ese cigarrillo con brandy y leche. Esa combinación siempre la relajaba. Era muy de ella. Ahora resulta que la señorita tiene quien la defienda y muy acaloradamente. Yo recuerdo que ella tenía un pequeño vicio chiquitico allá en los estudios de la calle 19 de Gravi, frente al estudio, a la salida del estudio, en el pasaje todavía de la calle 19 para adentro, había un chuzo, un sitiecito ahí donde vendían de todo, y a ella le gustaba, por ahí a las 11, 11:30 de la mañana, si teníamos un descanso en la grabación, le gustaba salir y tomarse una cosa muy extraña para mí, que era una taza de leche con un chorro de brandy. Ella se podía sentar hoy en día en la mecedora y su cigarrillo, como lo cogía, esa manera de hasta saber coger un cigarrillo, porque le encantaba, le gustaba fumar. Tomarse sus tragos cuando estábamos en familia, con amigos. Una dama, o sea, ella era una dama. O sea, para mí una de las damas, o sea, la elegancia, la finura de ella, su exquisitez, su amor al arte. Una mujer que tuvo una formación muy sólida con el tema de la esgrima, con el tema del ballet, con el tema de cabalgar. Como mamá, inigualable. La verdad que como mamá, como esposa, como hija. Era una mamá muy exigente, como te decía, muy amorosa, pero al mismo tiempo muy exigente. Siempre miré hacia arriba cuando veía a mi abuela, porque siempre es una persona que yo admiré toda mi vida. Hacia el año 2000, el trabajo en la televisión comenzó a mermar. Sentía una cierta prevención con las nuevas figuras que llegaban en ese momento al mundo del entretenimiento. Sentía que algunos de ellos irrespetaban al gremio por su falta de entrega y profesionalismo. Mira, a veces vivimos tan enfrascados en nuestras peleas con los demás que nos olvidamos que nosotros somos el problema. Me cuesta mucho trabajar con las jóvenes que creen que para ser una buena actriz no hay que estudiar, que solo hay que ser bonita. Llegaba mucha gente nueva a la televisión, ella ya traía un recorrido y un bagaje muy grande de años atrás, y les decía y les hacía entender que esto no era un tema fácil, no es un tema de simplemente aparecer en pantalla, sino que significaba muchísimo sacrificio desde todo punto de vista. Me duele, me siento irrespetada cuando los jóvenes no saben llegar a tiempo al llamado que se les hace a un set, que no siguen las instrucciones o de un camarógrafo o de un director. Me decía, me siento cansada, me siento ya fatigada. Ella siente que empezó a trabajar desde los 12, 13 años con el tema del baile, con el tema de eso, de ser tan estricta con el tema del baile clásico, de las demás cosas con televisión. Entonces ella me decía, me siento cansada, quisiera retirarme.
Para el 2005, su vida tranquila empezó a tener un revés por cuenta de una hidrocefalia que afectó a su amado esposo. Lizardo Díaz, el famoso humorista y músico conocido en Colombia por su participación en el dueto Emeterio y Felipe. Él era Felipe. Era una pareja extraordinaria. Ellos se amaban con locura, ellos eran juntos para todo. Construyeron Producciones Díaz Ércole, que fue la sociedad de cine, en la que tuvieron 20 años. Entonces, era cómo podían los dos construir sobre sus profesiones, pero eran independientes y autónomos y se respetaban muchísimo esa independencia, esa autonomía. Para ella, sus hijos y su familia era lo más importante. Por encima de todo, el gremio o la farándula o la vaina, obviamente, ella iba a eventos y cosas, pero su núcleo familiar siempre era el foco importante del amor para ella. Eran sus pollitos y su marido. Y ella lo veneraba, lo cuidaba, Yo tengo los mejores recuerdos de ellos, de esa cosa y de la familia. Mi papá pues tuvo una enfermedad que fue hidrocefalia del adulto. Empezamos a notar un deterioro inicial de mi papá, donde no se le detectaba médicamente qué era lo que tenía. Entonces aparecían a relucir una cantidad de enfermedades, las que siempre conocemos. Es el tema ya puede ser Alzheimer, puede ser demencia senil, ya es el deterioro de su cerebro, pero ningún médico había detectado que era hidrocefalia. Fue un proceso bastante difícil y duro. Mis hermanos y yo viviendo en el exterior, papá y mamá acá, y empieza el proceso. Mi papá, un hombre de una vitalidad impresionante, y empiezan esas recaídas, ¿no? Hasta ese momento todo estaba bajo control. Su esposo seguía enfermo, pero la situación era manejable. Y ahí es cuando acepta trabajar en la telenovela que cerraría su ciclo actoral. Quiero que hablemos concretamente de cómo es que usted va a ayudar a Marcela para salir de aquí libre y limpia de toda culpa. Una novela escrita por Dago García con uno de los libretos más deliciosos, porque eran de verdad unos diálogos con carne que uno como actor extraña de esas épocas, que uno sí tenía mucha carne, que tenía diálogos de verdad importantes, interesantes, donde se decían cosas. Raquel, Marcela Carvajal, que era mi hija, y yo, éramos las tres abogadas. Mercedes, este bufete es tan tuyo como mío y como de las demás. No, Teresa, es tuyo, y así nos lo has hecho sentir. Y teníamos unas discusiones con ella, con Raquel, tan buenas, unas escenas tan maravillosas, te digo la verdad, que te digo, fue lo último que hicimos juntas y no se me va a olvidar nunca. Fue de las experiencias más chéveres haber hecho esa novela con ella, muy chévere. El tiempo no jugaba a su favor. Cada día que pasaba, su esposo Lizardo se deterioraba más y más. Ella se entregó a sacarlo adelante para que recuperara su salud. Pues se dedicó a estar pendiente de él, ¿no? Lógico, sus enfermeras, etcétera. Pero se retiró de todo. Él empezó a perder sus facultades como persona, y ella se dedicó por entero a cuidarlo, a acompañarlo, a que se sintiera bien, a estar con él de una manera mancomunada ahí, brazo con brazo. Momentos difíciles, momentos de tener que estar al lado de él, cargándolo, llevándolo, trayéndolo, ser muy paciente. Tuvo momentos realmente de crisis donde no es fácil tener al lado una persona que tiene que depender de la otra para poder moverse, para poder desempeñar y poder tener una rutina diaria de forma normal. Hubo un año donde tuvo 3 operaciones. Entonces salió bien, pero ya empiezan esos quebrantos, ¿no? Quebrantos. Y para mi mamá fue muy duro y muy difícil, para todos. Porque ya ese ser con ese ímpetu y eso que él la luchó y las terapias y todo hasta último momento. Ahí sí que, como dice, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, ella se dedicó totalmente.
Enfrentó sola la enfermedad de su esposo. Sus 3 hijos estaban en el exterior y aunque la comunicación era constante, ella fue quien luchó día tras día por él. Lizardo Díaz tenía hospitalización domiciliaria. Yo ya vivía fuera de Colombia, ya me había ido por mi trabajo, me había venido a vivir aquí a Ecuador. Y era oírla constantemente en una llamada telefónica: no, mi hijo, su papá cada vez más complicado, las cosas están difíciles. Yo viajaba a Colombia, lo veía, lo visitaba, viví un poco desde lejos la situación, pero sé que para mi mamá fue muy desgastante. Fueron 7 años donde tuvo momentos muy bien, donde estaba muy bien, pero eso ya desarrolla otras cosas, entonces ya empiezan a complicarse otras. Y él amaba la vida, entonces todos decíamos: no, papi, hay que seguir, y él hasta dio la batalla hasta el último momento, Nunca se le oyó quejarse, nunca se le oyó decir que estaba cansada. Su mirada, sus actos, todo lo hizo con mucho amor hasta el último momento. Destruyó lo que yo más amaba. Con la muerte de su amado esposo, se le acabaron las ganas de vivir. Yo estuve muy cerca de ellos en todo el proceso de salud de él, y cuando él se va, ella quedó con un dolor inmenso que evidentemente no superó. Se parte su vida en 2, yo creo, porque como ella decía, se me fue mi otra mitad, mi vida, se fue parte de mi vida, y ella decide no más, dice: no quiero seguir. Con su partida, sus ojos perdieron brillo. Su risa se fue para siempre. La música no tuvo más sentido. La vida era solo eso, la vida. Raquel se quería morir. Fueron 54 años de matrimonio y 3 hijos. Me falta la mitad del lecho, pero me sobra la mitad del alma. Era un tema que desde que murió mi papá en el año 2012, ella constantemente decía: ya cumplí mi ciclo, me quiero ir a acompañar a mi viejo, quiero estar al lado de él. Ella no superó eso. Ella, después de la muerte de él, ya no tenía mucho interés en actuar, ¿no? Mi mamá, que soñaba, decía: yo tengo ganas de irme con mi viejo. Se encontraron allá en gozo pleno. A mí me dio muy duro, me golpeó muy fuerte. Fue como una muerte tan justa para ella, porque además me la imagino que se durmió linda y se quedó linda. No, Gertrudis. Ahora estoy segura que María Alejandra no tuvo nada que ver con ese robo. Se abre el expediente final de la recordada actriz Raquel Hércole, quien luego de la muerte de su esposo, el humorista Lizardo Díaz, entró en depresión. Se sentía sola y aunque había asegurado que no trabajaría más, decidió regresar a la actuación, esta vez en las tablas. El personaje que le propusieron en la Sierra del Halcón la sedujo y ahí comenzó un nuevo reto. Y no sabes cuánto te agradezco este favor. Yo insistí mucho en que volviera a actuar en el teatro, etcétera, etcétera, y al fin lo logré, que Belandia escribió algo y como para ella. Hasta que llegó en el 2013 Johan Belandia y le propone hacer microteatro con una producción de La Ceguera del Halcón. Una producción muy linda acerca de una actriz ya en sus últimas etapas. Esa historia era cómo esta actriz estaba tan dispuesta a hacer casi cualquier papel, hasta la de la mucama, hasta la de la cocinera vieja. Y ella hace ese papel, pero que te tocaba el corazón, porque uno decía: ¿será que está no hablando el personaje, sino hablando ella misma?
Raquel estaba muy sola. Es ahí cuando su amada hija Patricia decide regresar a acompañarla y se radica nuevamente en Bogotá. Un nuevo aire llegó a sus días. Estaba feliz al lado de su niña. Con Patricia era una cosa de orgullo de profesión, ¿no? Porque de verdad, primero son muy parecidas y segundo el tema de que también sea bailarina y buena bailarina, que es Patricia, que es un placer verla también. Era un orgullo y ella hablaba con mucho orgullo de su Patricia cuando estaba viviendo en Francia. Y a mi chiquita me gustaba mucho, yo decía que porque no me habían puesto Raquel, imagínate. Y luego decía, mami, era como una cosa y a veces mi mamá se vestía de una manera, a mí me encantaba que me vistiera parecido, mira lo que es tener uno, sí, un referente. Entonces todo eso me gustaba y como éramos tan partners, mi mamá y yo. Son dos personas muy, muy parecidas hasta donde yo la conozco, pues no te digo, no la conozco íntimamente, sí, pero sí la conozco y me parece extraordinaria y cada vez que la veo digo, uy, Raquel, no es Raquel, es Patricia. Y pues hay muchísima más unión cuando papá ya le toca su hora de su partida, ya mi mamá y yo inseparables, por eso yo me vine a vivir a Colombia. Ya a descansar, a pasar sus últimos años en tranquilidad en la casa con mi tía Patricia, con su perrita Mía también, a quien amaba mucho. Madre e hija emprendieron un viaje a Palomino, La Guajira, sin saber que esa sería la última vez que juntas verían el mar. Ya en diciembre, el plan era que mi hermana y mi mamá vinieran aquí a mi casa en Quito a pasar Navidad. Descansamos, nos reíamos, nos tomábamos nuestros vinos. Y mi mamá y yo viajábamos mucho con Mía, mi chiquitina, que no ha bajado acá. Y siempre decíamos, papá está con nosotras. Y lo sentíamos, papá está con nosotras. Y papá nunca nos va a soltar. Y ella decía, mira, este mar, este inmenso mar, me habla tanto. Yo quisiera como poderme ir al final de ese mar, ¿no? Y ese mar estaba ya listo para ella. La cabaña que teníamos se llamaba El Cielo. Las cosas de la vida se llamaba El Cielo porque tenía nombre cada una. Y a nosotros nos tocó El Cielo. Bien, estaba bien. No hubo ni malestar, ni me siento así, ni me siento... No, que descansábamos, íbamos a descansar básicamente. Ella la veía llena de vida, sonriendo, levantándose todas las mañanas, tomándose su tintico, fumándose su cigarrillo, feliz como siempre, todos los días con una sonrisa. Y pues sí, nunca se imaginó lo que iba a venir. Mi cumpleaños fue el 8 de diciembre, estábamos allá a las 2. Perfectas y regresamos el 12 en la noche. En el aeropuerto llegamos, estuvimos en la sala VIP, comimos algo ligero, nos recogió el chofer, que él quedó impactado también porque perfecto. Ella llegó y lo primero que hizo bajarse del avión. Cierto. Su cigarrillo y ya, luego llegamos acá, no tenía hambre. Mi nona Raquel se acostó con un dolor de cabeza y le comentó a mi tía Patricia, le comentó, sí, tengo este dolor de cabeza, no sé qué. Y bueno, pues se fueron a dormir, se acostaron. No presentíamos ni pensábamos que iba a pasar absolutamente nada, nunca nos lo imaginábamos realmente. Y hasta que el día ya, pues fue la llamada en horas de la madrugada. La hora de la muerte era como las 3 de la mañana. Y Pati se levanta como a las 5 y como alrededor de esas horas en donde ella empieza a hacer su gimnasia y tal, le extraña no oír nada de la mamá y entonces se va a ver si la levanta y el golpe para Pati fue supremamente fuerte. Su mamá ya estaba felizmente acompañando a Lizardo. Cuando yo la fui a ver, porque fui llamada a acompañarla al último momento antes de que se la llevaran,
vi que no la habían vestido, la habían dejado con su pijamita. Y me parecía, estaba peinadita, estaba hermosa. Mía era como tranquila, yo estoy aquí, yo te estoy queriendo, yo te estoy cuidando. Obviamente como animalito no lloraba, pero sí expresaba como una sensación de por qué no se moverá, por qué no me volverá a decir una palabrita bonita, porque eran muy coquetas las dos, la una con la otra. Y así fue como pasó, y mi tía se sintió muy, muy culpable sobre esto, porque sintió que pudo haber hecho algo, pero pues es algo que nunca se puede saber y nunca se puede imaginar. La vida solo en un segundo cambia. Es un momento de cordón umbilical que se rompe muy fuerte, pero a mí, yo pensaba, hasta se fue tranquila. Realmente descansó por volver al lado de su marido, porque jamás dejó de extrañarlo. Oportunidades de despedirse nunca hubo, porque nunca nos imaginamos. Para toda la familia fue un shock que cuando supimos nos preguntábamos, pero ¿cómo así? Gracias a Dios no tuvo ningún malestar que le haga pasar sus últimos años con dolor. Vivió una muy buena vida, y sus últimos años también siento que los vivió muy bien. Yo quiero irme tranquila, yo quiero irme en paz, quiero irme entera. No fue carga para nadie, se desenvolvía absolutamente a sus 82 años sin ningún problema, se levantaba, se bañaba, se maquillaba, se organizaba, se emperifollaba, como le decía yo, y no dependía de nadie, nunca dependió de nadie. Esa madrugada, lamentablemente, falleció una de las más grandes actrices de nuestro país, Raquel Hércole. Murió a sus 81 años, al parecer por causas naturales. La noticia de su muerte llegó a los 4 puntos cardinales de Colombia. Muchos querían despedirla, pero las restricciones que se generaron por la pandemia impidieron que llegaran a darle un último adiós. Ella no quería que trascendiera nada, la prensa ni nada. Eso me contó Patricia, ¿no? Que era una cosa muy reservada y ella no quería darle demasiada espectacularidad a su muerte, ni mucho menos. A mí me dio muy duro, me golpeó muy fuerte la noticia de la partida de Raquel, realmente. Es una persona entrañable y extrañable. A mí me quedó la tristeza de no verla de nuevo, darle ese abrazo que nos estábamos estábamos esperando los dos. Fue como una muerte tan justa para ella, porque además me la imagino que se durmió linda y se quedó linda, porque en esa cara de ella, y me imagino que fue una muerte muy plácida, la muerte del justo, como dicen por ahí. Entonces me pareció de las cosas lindas. Sus cenizas reposan al lado del gran amor de su vida, Lizardo Díaz. Se tomó la decisión de cremarla y sus cenizas fueron llevadas a un cementerio en el norte, donde se hace una ceremonia muy linda, donde las cenizas son enterradas al lado de un árbol, en el mismo sector donde fueron enterradas las cenizas de mi papá. Fue muy lindo, fue muy... Y su canción era una canción que papá le dedicaba, que así era que te quería, la canción. Así era que te quería, así era que te buscaba. Y fuimos allá, sembraron un arbolito muy lindo, y pues sí, todos dieron sus últimas palabras, lloramos y pues nos despedimos de la querida Raquel. Patricia entró en un abismo de depresión. La partida de su mamá le partió el corazón en 1000 pedazos. La recuerda todos los días de su vida con la satisfacción de saber que el cielo les regaló unos padres amorosos y por eso siempre estará agradecida. Para Patti fue un golpe supremamente duro. Entonces había que volcarse a la salud de Patti, a su salud mental, espiritual, emocional.
y a darle toda la fuerza y todas las herramientas para que Patty pudiera salir adelante. La gocé cada segundo, cada momento que pude, porque yo viajaba y volvía, pero en ningún momento fue una atadura. Gocé cada instante con mamá y agradezco a la vida de haber podido estar aquí con ella, de haber tomado la decisión, de haber venido a compartir con ella, haber estado a su lado. Ella sabe que la amamos y que siempre estará constantemente en nuestros corazones, así que hablo con ella todo el tiempo. Aquí está. La televisión nacional perdió a una de sus fichas principales, una mujer irreemplazable. Ella no necesitaba hacer nada porque ella brilló con luz propia. Yo creo que es eso. Ella nació con esa luz propia del alma y que la humildad siempre la mantuvo. Yo creo que ese fue realmente el éxito de la señora Raquel Ercole. Son dos figuras magníficas, cada uno en su área y irreemplazables en la televisión colombiana. No hay una Raquel Ercole en este momento ni hace años. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.